Hola de nuevo, pues vamos a hacer el problema 6 de la Olimpiada de 1987, que es el segundo del segundo día, y dice lo siguiente, ¿no? Dice, demuestra que para cualquier entero positivo n, el número n al cubo menos n por 5 a la 8n más 4 más 3 a la 4n más 2 es múltiplo de 3804. Es un problema de divisibilidad también bastante elemental. Y lo que hay que entender, como siempre, como recurrentemente hemos dicho, es que hay que intentar comprender el problema a profundidad, analizando cada una de sus partes hasta que logremos asimilar lo que nos está diciendo cada uno de los objetos involucrados, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer aquí es poner la divisibilidad, o sea, poner la condición de divisibilidad. Si me están pidiendo que demuestre que este número es un divisor de esta expresión, independientemente de cuánto vale n, pues tengo que entender este número primero, ¿no? Entonces para eso la primera cosa que voy a hacer es factorizarlo precisamente. Pues tiene mitad, tiene tercera parte, y cuando llegamos a este punto, al 317, me doy cuenta que pues es un número primo. ¿Hasta dónde tengo que revisar para verificar que ese número es un número primo? Pues hasta la raíz de 317, ¿no? Que debe ser bastante cercana a 18 por ahí. Entonces los primos menores que 18. Entonces pues es un número primo. Ningún primo menor que 18 dividido a 317. Eso implica que es un número primo. Ok, ¿y para qué hago esto? Pues porque ahora puedo reducir mi problema a demostrar que esta expresión es divisible independientemente por 2, por otro 2, por 3 y por 317. Del otro lado, del lado de la expresión, pues no puedo factorizar porque no es un número, pero tengo una forma de factorizar, que es factorizar como algebraicamente, ¿no? Como polinomio. Entonces voy a aventarme la factorización algebraica de la expresión involucrada en el problema. De entrada, esa parte, el primer término tiene un factor n. El factor n es, pues si lo quito me va a quedar n por n cuadrada menos 1. Y además yo sé que n cuadrada menos 1 es una diferencia de cuadrados que se puede escribir como este producto. Y el factor rojo pues lo voy a dejar de momento así. Esa es mi factorización algebraica hasta ahorita. Voy a analizarlo por partes. Primero, en la parte azul son tres números consecutivos, ¿no? Son n-1, n y n más 1. Y esto implica en particular que hay un múltiplo de 2, o sea, hay un número par ahí, y hay un múltiplo de 3 también. O sea, porque cubre, digamos, los tres residuos posibles módulo 3, ¿no? O sea, o es un múltiplo de 3, uno es un múltiplo de 3, a otro le sobra 1 y a otro le sobran 2. Entonces, pues con esto ya puedo verificar mis primeras dos cositas de la lista que había hecho acá, ¿no? 2 ya divide y 3 ya divide. Nada más en la parte azul puedo quitar esas dos cosas. Ahora tengo que demostrar que hay otro factor 2 en algún lado y hay un factor 317. En realidad no hace falta hacerlo por separado, pero está padre como en la parte cognitiva, pues intentar analizarlos por separado, porque podemos hacer un avance parcial aquí muy rápido. En esta expresión hay dos números impares sumándose y eso quiere decir que voy a obtener un número par, ¿no? Bueno, una cosa que no había dicho, que les platico así rápido, es que de hecho esta propiedad de que estos tres números consecutivos son múltiplos en total, cuando los multiplico me dan un múltiplo de 2 y múltiplo de 3, lo puedo extender a cualesquiera números, a cualquier cantidad de números consecutivos, ¿no? Si yo multiplico n números consecutivos, obtengo que eso es múltiplo de n factorial. Está divertido, es una propiedad recurrente y vale la pena hacer el ejercicio. Entonces pues esa es una tarea suya, ¿no? Como les decía, entonces si yo procedo a analizar el factor rojo, me voy a dar cuenta que es un número impar más otro impar, ¿no? Entonces
eso me va a dar un número par. Y ahí ya puedo asegurarme de que hay otro factor 2. No tengo que hacerlo por separado porque lo siguiente que voy a hacer es de hecho bastante fuerte y me da ese factor 2, pero es interesante ver que yo puedo analizar, o sea, sin necesidad de saber cómo va a salir el problema, puedo ir analizándolo por partes para hacer pequeños avances parciales. ¿Cómo voy a hacer para el 317? Eso está un poco más difícil. Obviamente en la parte azul no necesariamente hay un factor 317, hay muchos valores de n que se van a brincar el ser múltiplo de 317, por ejemplo 318, 319 y 320, bueno, no están en ese orden, ¿verdad? 318, 319 y 320 son primos relativos con 317, entonces pues bueno, hay muy pocos números de hecho que cumplen que el factor 317 está por ahí. Entonces tiene sentido buscarlo por acá. O sea, es en el factor rojo que yo debo buscar el 317, ¿no? Entonces voy a hacer esa observación porque en los problemas no solo dar los argumentos que te permiten concluir cosas, vale, ¿no? También y plantearte el camino sobre lo que vas a intentar, sobre lo que vas a hacer, también es algo que vale mucho y que incluso en los criterios con los que se revisan problemas está muy bien rubricado, ¿no? Digamos como, bueno, si alguien dice que va a intentar esto, vale algo, ¿no? Ahí hay algunos puntos siempre. Entonces, aquí es interesante también saber que decir, pues voy a intentar probar esto, es una forma de encaminar mi problema, incluso si yo no lo logro probar. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues para eso voy a utilizar una factorización muy famosa. También, si no se la saben, pues ya anoten por ahí, que es algo que tienen que estudiar, tienen que practicar. Pero lo importante es que aquí está la referencia, ¿no? Eso dice que si tengo una suma de potencias, aquí A y B tienen el mismo exponente. Aquí se llama K por si no se alcanza a ver. Entonces aquí está A a la K más B a la K. Y si ese K es impar, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que lo voy a poder escribir como, le voy a poder sacar un factor a más b, aquí están a la 1, el a y el b, y aquí hay una suma de potencias que tienen ahí como los signos alternados, ¿no? O sea, como es una suma de potencias de a con potencias de b, o sea, es a a la k menos 1, aquí es un a menos, pero un b más, o sea, aquí había 0 b's, y aquí hay ahora una b, y después sería un a menos, aquí en los puntos suspensivos pues hay muchas más cosas, pero sería a a la k menos 3, a la k menos 4, a la k menos 5, así hasta que se te acaban los a's y las ves desde el otro lado, ¿no? Ve a la k menos 1, ve a la k menos 2, ve a la k menos 3, hasta que tienes una b y luego ninguna b. Bueno, verificar que esto se cumple, demostrar que esta factorización se cumple, pues también es algo que debería quedarles como una tarea a ustedes, ¿no? Pero es muy famosa, es muy recurrente, aparecen muchos problemas de Olimpiada, entonces hay que familiarizarse con ella, porque pues, la razón es un poco por el perfil que tiene, porque no es no es una factorización estrictamente trivial y no es altamente técnica, entonces como que se presta mucho a aparecer en problemas como en una gama, en cierta gama de dificultad, ¿no? Así como muy previa al nacional, diría yo, a estas alturas, como en ejercicios, en problemas muy elementales de álgebra, de manipulación algebraica, es muy recurrente. Entonces la voy a utilizar aquí porque voy a poder escribir este producto, esta suma de potencias, le voy a poder factorizar en el exponente un 2n más 1, y eso es un número impar que tienen en común estas bases, ¿no? 5 a la 4 y 3 a la 2. Entonces, utilizando exactamente esa factorización con esos números, obtengo 5 a la 4 más 3 a la 2, la suma, más aquí un chorizote así horrible que no voy a escribir porque para estos fines no lo necesito. Solo me interesa el factor que es la suma de las dos cosas. ¿Por qué? Pues porque ese número es 634 y 634 es precisamente 2 y 317. O sea que el factor rojo tiene el otro 2 que faltaba siempre,
que de todas formas yo ya había dicho por qué tenía que aparecer, porque siempre es par. Y el factor 317 que me faltaba, y ya tengo toda mi lista de factores que te voy a verificar independientemente y puedo concluir el problema. Espero que les haya gustado. Recuerden comentar, compartir, suscribirse, todo lo que puedan hacer para favorecer un poco el trabajo que estamos haciendo, y muchas gracias por su atención.